En 1963 mi padre y yo andábamos en Tierra Blanca, donde le habían ofrecido a mi padre unos animales. Mi padre fue tablajero la mayor parte de su vida y compraba animales para la carnicería. Era ya de tarde cuando salimos, pues él tenía su carnicería y solo después de cerrar podíamos ir a ver los animales que le habían ofrecido. Llegamos al lugar donde el señor que ofrecía los animales los tenía. Nada extraordinario, solo varios puercos y un par de borregos. Mi padre siempre aprovechaba la oportunidad para enseñarme a calcular mentalmente el peso de los animales, menos el desecho de las vísceras, y sacar el peso del animal en canal y multiplicarlo por el precio del animal en canal menos gastos de procesado. Mi padre era experto en esto y en poco tiempo aprendí, claro está, no sin antes perder dinero un par de veces al equivocarme en las ecuaciones. Cuando uno es introductor de ganado, esto es muy importante, pues de otra manera es muy fácil pagar más por el animal en pie y perder dinero. Bueno, mi padre hizo trato por los animales y nos despedimos del señor. Yo regresaría con varios de mis amigos por los animales y los llevaría al rastro. De regreso llegamos con un amigo de mi papá en un lugar que todos conocíamos como la casa de la abuelita del Canelo. Llegamos porque papá sabía que la señora hacía un pulque de frutas muy sabroso. Nada parecido a lo que vendían en las pulquerías o en aquel entonces, o en la calle. No, lo hacían de guayaba o de otras frutas y lo curaba con levadura y no en la forma tradicional en México que hace del pulque, algo que de verdad nadie debería de tomar, al menos que tengan deseo de adquirir enfermedades muy serias. La familia jamás lo vendía a nadie, lo hacía solo para consumo de ellos y de verdad era algo que ojalá todos ustedes tuvieran la oportunidad de probar. Qué tequila ni qué mezcal, pulque hecho en una forma sanitaria es de verdad delicioso. Bueno, mi papá estuvo platicando con su amigo por un par de horas tomando el sabroso líquido. Como no tenían otra cosa que ofrecerme a mí, el señor le preguntó a mi papá que si me podía dar un poco. Mi papá le dijo que sí, pero solo un pequeño vaso. En realidad yo no quería. Ya en ocasiones había probado escondidas los diferentes licores que mi papá tenía en casa y no me gustaba ninguno. Por años su licor preferido era el brandy Urdiñola y claro, tequila o mezcal que él curaba con especies, cáscara de naranja y otras cosas. Creo que ya les había platicado que compraba mezcal de la Pendencia o de Santa Teresa, dos haciendas donde hacía muy buen mezcal en aquel entonces. Desafortunadamente ahora la Pendencia vende mezcal que es horrible. Después de la platicada se despidió de su amigo y empezamos el camino de regreso a casa. Pero para entonces ya se había hecho de noche y era una noche sin luna. Estoy seguro que ninguno de ustedes sabe cómo era San Luis en aquel entonces, ni menos en las orillas o lugares como Tierra Blanca. Ahora la luz de la ciudad reflejada fácilmente puede iluminar los caminos aún en días sin luna. En aquel entonces ni de milagro. Y por desgracia, íbamos cada uno en bicicleta y sin luz. Apenas encontramos el camino cuando de entre unos arbustos se escuchó un gruñido de un animal. Mi padre me dijo: «Hey, no te asustes, posiblemente es un coyote». Entonces todavía lo sabía y eran bastantes. Yo me calmé inmediatamente con las palabras de mi padre. Confiaba plenamente en él y sabía que jamás dejaría que algo me hiciera algún mal. Seguimos en las bicicletas a vuelta de rueda por la oscuridad. Apenas caminamos unos 40 metros cuando del norte de la ciudad, como a unos 500 o 1000 metros de altura, quizá más, apareció un meteoro gigantesco. Él y yo habíamos visto meteoros en otras ocasiones, pero nunca como este. Era un meteoro que al entrar en la atmósfera terrestre había explotado en llamas por la fricción. Era en realidad una bola de fuego. Nos quedamos viéndolo como en trance. Este meteoro viajaba a una velocidad muy lenta y era inmenso comparado con la mayoría de meteoros. Como dije, estábamos en trance viéndolo. Apareció de atrás de las montañas al norte de la ciudad. Cruzó la ciudad completa y no vimos que cayera en ninguna parte. Siempre he querido ir a buscarlo calculando la trayectoria de esto que vimos. Cuando apareció,
Iluminó todo con una luz amarilla increíble. Cuando desapareció, todo volvió a la oscuridad. Mi padre y yo nos vimos uno al otro y creo que pensamos lo mismo. Qué afortunado fuimos de ser testigos de algo tan increíble. Seguimos nuestro camino de regreso y al llegar a una finca dimos vuelta para seguir derecho. Pero al dar la vuelta en esa finca estaba un viejito recargado en la tapia. Me pareció ver que no era real, que era una forma etérea, pero la voz de mi padre me volvió a la realidad. Mi padre le dijo: «Buenas noches», y el señor contestó: «Buenas noches, don Nacho». Mi papá se paró, pues no quería pasarse sin saludar correctamente a alguien que lo conocía. Nos bajamos de las bicicletas. El señor levantó la cara y le dijo a mi papá: «¿Cómo le ha ido, don Nacho?». Mi papá se esforzaba en verle la cara, pero por la oscuridad era muy difícil. Tímidamente le preguntó: «¿Don Camilo?». «Sí, don Nacho, soy yo». Nuevamente, en una forma tímida, le preguntó: «Hacía mucho que no lo veía». Don Camilo le contestó: «Sí, don Nacho, es que estuve malo por mucho tiempo, pero ya no me duele nada». «Qué bueno, don Camilo, me alegro que ya esté bien», contestó mi padre. «Cuídese, don Nacho, y que Dios lo ayude», dijo don Camilo. Luego, dirigiéndose a mí, me dijo: «Te irá muy bien en el otro lado, Nachito, pero no volverás». Me quedé sin decir una palabra. No sabía absolutamente de qué hablaba, pues para entonces apenas tenía 13 años y jamás había pensado yo venir al otro lado. Nos despedimos y seguimos nuestro camino. Ya para entonces eran más o menos las 10:30 de la noche. Más adelante volvió a suceder algo extraño. El señor de la corona estaba a nuestra izquierda. Lo sabíamos muy bien, pero no lo veíamos por lo oscuro de la noche. De pronto, un destello de luz iluminó el cerro y claramente vimos la cúpula donde está la cruz. Nos sorprendió mucho el destello. Hasta la fecha no sé qué cosa lo causó. Lo que sí vimos claramente en el cerro fueron las bolas de lumbre que saltaban de un lado a otro. Estas bolas de lumbre las veíamos seguido desde la ventana en la sala de la casa. En aquel entonces la calle de los Vargas era la orilla de la ciudad y del barrio de San Juan de Guadalupe. Enfrente de la casa era el campo Bolívar y era donde los soldados iban a marchar. La ventana de la sala en la casa da hacia el oeste y fácilmente podíamos ver el cerro en días de luna llena o las bolas de lumbre que saltaban de lado a lado. No sabíamos qué pensar, al menos yo no. Mi padre nunca fue de las personas que se impresionaban fácilmente o que cree lo que dice la gente. Simplemente nos limitamos a ver las bolas de fuego, pero ya teníamos tanto rato en la oscuridad que ahora podíamos vernos las caras. Nuestros ojos se habían ajustado a la oscuridad, permitiéndonos ver más allá de nuestras narices. Noté que mi padre estaba algo preocupado. No me dijo nada, pero sabía que pensaba en algo que le preocupaba. Seguimos nuestro camino y notamos a un carro que pasó por la diagonal sur. Aún estaba algo lejos, pero ya pronto llegaríamos a casa. Apenas pasó el carro, escuchamos claramente un aullido que más que aullido parecía una persona aullando, gritando. La segunda vez que lo oímos parecía que decía: ¡ay, misas! Al menos eso me pareció oír. Noté que era una voz de mujer, no parecía en nada la voz de un hombre. Le pregunté a mi papá qué era eso que se oía y me dijo que seguramente eran muchachos que nos vieron y querían asustarnos. Por esta parte de la ciudad se decía que salía la Llorona, pero ni mi padre ni yo creíamos que fuera eso. Escuchamos el grito una vez más, ya más lejos, y luego una carcajada algo tenebrosa, como si alguien se hubiera agachado y reído directamente en un barril de petróleo vacío. Al disiparse la carcajada, todo volvió al silencio. Casi llegando a la carretera pasó otro carro.
Sé que para ustedes eso suena raro, que en casi media hora pasaran dos carros en lo que es hoy una avenida muy transitada. Pero no, no era raro en aquel entonces. La cantidad de automóviles en San Luis Potosí no era ni una décima parte de lo que es hoy. Y después de las 10 de la noche raramente veíamos uno, algo que jamás volverá. Seguimos en las bicicletas cuidadosamente por la oscuridad, aun cuando podíamos ver mucho mejor. Era muy difícil ver claramente nada enfrente de nosotros. Mi papá iba enfrente para protegerse en caso de algún incidente. De pronto frenó y aun cuando no íbamos recio, salió mi padre volando encima de los cuernos de la bicicleta. Cayó de espalda dando una maroma espectacular. Me paré inmediatamente para ayudarlo, pero él se paró casi inmediatamente, tratando de ver algo en la casi total oscuridad. Le pregunté qué buscaba y me dijo que un niño se atravesó y casi lo atropellaba. Busqué yo también y lo seguimos haciendo como por 10 minutos, pero no encontramos nada. Mi padre me dijo que aún en la oscuridad lo había visto claramente. Era un niño de unos 8 años más o menos, y al pasar enfrente de él corriendo, había volteado a verlo. Seguimos buscando y nada. Por fin seguimos nuestro camino. Para entonces ya pasaba de la medianoche, pero por fin estábamos casi en casa. Al llegar a la esquina de Juan Zarco había un foco que iluminaba la calle. El siguiente estaba en la esquina de Juan de Dios Pesa, que está como a 100 metros de distancia. Era extraño ver cómo entre estos dos focos la oscuridad era muy espesa y nosotros éramos los únicos en la calle. Por fin llegamos a casa. Yo iba rendido. Me despedí de mi padre y me dio instrucciones de ir por los animales al día siguiente. Me fui a dormir. Estuve bastante rato despierto, pensando en todo lo que había pasado en tan corto tiempo. Por fin me quedé dormido. Al día siguiente mi padre ya se había ido a la carnicería. Sabía que tenía que ir por los animales, pero yo todavía tenía una duda sobre lo que había pasado la noche anterior. Más bien tenía muchas dudas, pero como vi a mi padre preocupado, no quería preocuparlo más. Fui a la carnicería que tenía. Estaba a un costado de la iglesia de San Juan de Guadalupe, un poco al norte de la calle Juan de Dios Pesa. Cuando llegué, mi padre estaba platicando con un vecino y estaban platicando sobre lo de la noche anterior, pero se callaron los dos cuando yo llegué. Le pregunté a mi padre varias cosas sobre lo que tenía que hacer y sobre lo de anoche. Quería saber por qué don Camilo había dicho que me iría bien en el otro lado. Mi padre me dijo, no te preocupes. Don Camilo siempre dice que él puede ver el futuro, pero no le hagas caso. Ya está viejo. Me fui por los animales y todo quedó ahí. No fue hasta años más tarde, yo ya vivía en Estados Unidos, que un día mi padre me dijo, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tierra Blanca a comprar los animales y vimos el meteoro? Sí, le contesté. ¿Te acuerdas del viejito que encontramos? Don Camilo, contesté rápidamente. Sí, el mismo, dijo mi padre. ¿Te acuerdas que estaba yo preocupado? Sí, lo recuerdo muy bien. Él que me dijo que me iría muy bien en el otro lado. Sí, él mismo. Y ya viste que tenía razón. Supo que un día te irías. Sí, ya había olvidado eso. Es interesante. ¿Cómo lo sabría? Muy fácil, dijo mi padre. Cuando lo vimos y hablamos con él, don Camilo, ya tenía casi 9 meses que había muerto.